Perfecto. Bueno, gente, muy buenas noches, muy buenas tardes, bienvenidos a los de Rosario, a la familia Ribelis, nuestra querida familia Ribelis que nos sigue siempre desde Entre Ríos, a los amigos que nos están siguiendo y que se suman hoy de Paraguay. Vamos a tener una charla con el rabino Gustavo Katsuni, rabino de hoy en día de la Unión Hebraica del Paraguay, de la comunidad judía del Paraguay, casado con Laura, papá de dos hijos, Eitan y Avi. Está recibido en higiene y seguridad ocupacional. Recibió su Atzmajá en el año 2016. Fue rabino, si no me equivoco, en El Salvador, rabino en la comunidad de Tucumán. Sí. Es Yohet y nadie mejor que él para que nos hable sobre la kashrut. Le mando un abrazo grande a León, que lo conocía cuando era chiquitito, 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 para que le mande un abrazo a los papis, ¿ok? Y a tus abuelos. Bueno, Gustavo, veo acá ya, todo tuyo. Bueno, primero que nada, Rabí, Humorí, Pablo, yo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y para mí no es ningún robo de tiempo, es un placer. Estoy teniendo también la oportunidad de compartir con Pablo también otro espacio de estudio que tenemos y que la verdad que nos enriquecemos mucho. Para mí es un gran honor, quiero estrecharle mi más cálido saludo y un abrazo inmenso a toda la comunidad de Rosario y que en estos momentos difíciles que todos estamos pasando por el COVID, realmente que pronto ya terminemos con todo esto, que tengamos la convicción de que cada día que pasa falta menos. Así que hagámonos fuerte en esto y espero humildemente en este pequeño espacio de estudio poder compartir con ustedes y llegar un poco quizás, por lo menos a abrir una puerta para un estudio más sistematizado del tema y una preocupación mayor. A mí uno de los temas que más me apasiona es el tema de Kashrut. Me parece que el tema de Kashrut, así como Shabbat y otro tipo de preceptos, se hacen un poco complicados en nuestras vidas porque justamente entran en una categoría de las que nosotros llamamos hukim, que son decretos celestiales, digamos, decretos del rey que no tienen una explicación específica. Es decir, si a nosotros es mucho más fácil entender que la Torá nos diga, nos hable, de no robar o de no asesinar, nosotros intelectualmente, racionalmente, enseguida podemos comprender por qué la Torá nos dice eso. Más nos es difícil poder entender el por qué la Torá nos plantea una situación tal como, por ejemplo, decir que yo puedo comer tal cosa y no puedo comer tal otra. Es decir, no se entiende por qué la Torá me diría esto. Y hay una explicación que yo creo que es verdad, que no está mal decirla, pero que para nosotros como hombres del siglo XXI nos queda corto. Cuando alguien viene y te dice por qué es importante comer kasher y alguien te contesta porque Dios lo dictaminó en la Torah, suena, por un lado es cierto, está dictaminado en la Torah, es una mitzvah, pero por otro lado nos queda insuficiente que a nosotros como personas estudiosas del siglo XXI alguien nos dé solamente esa explicación. Y es por eso que a lo largo de los tiempos, los distintos rabinos en diferentes épocas y generaciones se ocuparon de agregarnos explicaciones adicionales y beneficios respecto de Kashrut y cómo de alguna manera se enfrentaron los rabinos de las diferentes épocas a la situación de Kashrut, de encontrar una explicación solidaria al simple porque está dicho en la Torá o porque Dios nos lo prescribió. Y lo que yo intenté hacer es, en este PowerPoint, por supuesto que es imposible condensar absolutamente todas las posturas, pero sí de alguna manera uno puede
empezar a interiorizarse en el tema y cómo diferentes rabinos, yo elegí 3, 4 posturas de diferentes épocas, se enfrentan al tema y tratan de explicarnos cómo viene la mano con esto. Entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a trabajar un poquitito en este tema. ¿Sí? Gusti, solamente déjame decir Sí. para los amigos que nos están acompañando hoy, eh, por lo general lo que solemos hacer es nuestro expositor presenta el tema, tenemos abierta la sala de chat para que puedan hacer preguntas y para que en este caso Gustavo las pueda ir respondiendo. Eh, si quieren, en el final dejamos un tiempo prudencial para que aquel que quiera hacer alguna pregunta habilite el micrófono y pueda hacer la pregunta correspondiente. ¿Ok? Perfecto. Pablo, eso, si te parece, manejalo vos como te parezca. Yo voy hablando, si crees pertinente en algún momento cortarme porque haya alguna pregunta que, que acá está, digamos, que creas pertinente con total libertad. ¿Sí? Igual vos tenés el chat, lo vas a poder ver, así que digamos vas a poder ver las preguntas que si alguien escribe algo, lo vas a poder ver. Bueno, dale. Bueno, dale para adelante. Kashrut, causas que podemos encontrar tanto dentro de la Torá como para los diferentes parshanim. Si buscamos en la Torá, realmente lo que vamos a encontrar es que son decretos celestiales. Es decir, el Tratado de Yomá nos dice: mis estatutos van a guardar. ¿A qué refiere? Dicen los sabios en el Tratado Masejet Yomá, a que el Satán, que dicho entre paréntesis, obviamente para la tradición judía la figura del Satán no es la misma que lo que es para el mundo cristiano, sino ustedes saben, y en este caso y en este contexto, la suma de las letras Satán es Safé, que es duda. ¿Qué nos dicen los sabios? Podría parecernos esta duda, ¿no? Aquel que, viste, que nos pone ahí un tropiezo y nos hace ahí vacilar en nuestro camino. Es decir, los preceptos como por ejemplo no comer cerdo, la prohibición de shatnez, que es por ejemplo no mezclar lana y lino en nuestras prendas, el precepto de jalitzá, que es como antiguamente cuando se cumplía el levirato, que el cuñado tenía que tomar a la esposa de su hermano si éste había muerto sin haber dejado hijos, la purificación del metzorá, que los días anteriores en las parashot que nos tocaron hablamos del tema, y el Zair Amishtalea, que es el animal este que se mandaba en Yom Kippur, se lo mandaba, se lo dejaba vivo y se lo mandaba en el desierto. ¿Sí? Alguien podría llegar a venir y se nos podría presentar esta duda, ¿sí? Acerca del sentido de estos preceptos, por cuanto no le encontramos una explicación racional. ¿Qué es lo que dice Dios? Dios, yo soy tu legislador y por ende no estás autorizado a cuestionar mis mandamientos. Esto en principio es la respuesta que quizás más nos molesta. Nos molesta, pero por otro lado está dentro de los preceptos. O sea, son jukim, son decretos que vienen del cielo y que de alguna manera están ahí, los sabios nos dicen, a ver, lo que te gusta más, lo que entendés más, lo que entendés menos, lo que te gusta más y lo que te dicen menos, todas son mitzvot y vos te podés hacer las preguntas que quieras, pero son mitzvot y ahí están para cumplirse. O sea que, de alguna manera, esto podríamos tomar como una primera causa. ¿Sí? Kashrut como un hok, como un decreto celestial. Distintos parshanim empiezan a trabajar en el tema y a encontrar diferentes sentidos al precepto de Kashrut para tratar de hacerlo más entendible y más cercano a la necesidad del ser humano. Entonces vamos a encontrar este libro muy interesante que es Sefer HaChinuch, que es de los primeros libros que empiezan a enumerar las mitzvot, que está escrito en el orden de las parashot de la Torá,
Es un libro que se encuentra en la judería española, aproximadamente fines del siglo XIII, de un autor desconocido, ¿sí?, de la judería de Córdoba, y que de alguna manera en este libro se enumeran las mitzvot y de alguna forma también se trata de encontrar algunos ta'amim, algunas causas, algunas explicaciones acerca del por qué se nos dan las mitzvot que se nos dan. O sea, se enumeran según el sentido de las parashot de la Torá y se dan algunas explicaciones. ¿Qué va a empezar a decir el Sefer HaChinuch? La raíz de la mitzvah es, de alguna manera, sanidad para el cuerpo. Es muy interesante este concepto, ¿no? Porque que de alguna manera el Sefer HaChinuch nos hable de salud para nuestro cuerpo es interesante, digamos, encontrarle a la Kashrut esta explicación. Entonces nos dice que la raíz de la mitzvah es entender al cuerpo como un receptáculo del alma. Sin él, el alma no puede llevar adelante su cometido. ¿Qué quiere decir esto? O sea, yo como alimentos que Dios me está indicando que son buenos, que son sanos y que me van a traer buena salud, y como entendemos que el cuerpo es el receptáculo del alma, si cuidamos el cuerpo, si tenemos un cuerpo sano, vamos a poder llevar adelante el cometido del alma. Es decir, sin el cuerpo el alma no tiene sustancia y no podemos llevar adelante todas nuestras acciones. Del mismo modo, dice el Sefer HaChinuch, que un artesano necesita sus extremidades sanas para realizar su tarea. Así también el hombre debe cuidar su cuerpo para el desarrollo del alma. Cuidar el cuerpo de lo que nos daña es algo que determinó Dios para nuestro beneficio. Algo así como, es decir, Dios tiene, según el Sefer HaChinuch, según entiendo, tiene el código sobre cada una de las cosas que hay en este mundo, sobre cada uno de los animales, por ejemplo, que creó, cuál es más beneficioso para nuestro cuerpo y cuál es menos beneficioso, y entonces podríamos decirlo en el lenguaje de hoy, Dios nos permite en la Torá comer sopa de pollo y no sopa de murciélago, por ejemplo, ¿no? Para que no nos haga mal. ¿Ok? Entonces, de alguna manera, el Sefer HaChinuch plantea esto, digamos, Dios busca la manera de que lo que comamos sea sano y que no hagamos lío comiendo otras cosas que quizás nos pueden perjudicar. No hallamos, la pregunta es, si es tan claro que la mitzvah de Kasherut nos viene a plantear una situación tal como decir, cuidamos nuestro cuerpo, ¿por qué no me lo diría directamente en la Torá? ¿Por qué la Torá entonces no me da el tam, no me da la explicación directa de decir, vas a comer esto, no vas a comer esto, porque esto te daña el cuerpo, y lo otro te beneficia el cuerpo para que puedas cumplir tu vida, las mitzvot, y que puedas llevar adelante tu desarrollo de vida normal, tu proyecto de vida? ¿Por qué no me lo dice directamente en la Torá? Entonces, Sefer HaChinuch nos propone la siguiente explicación. Nos dice, no nos da la razón. ¿Por qué? Para no dar lugar a aquellos que dijeran, este alimento dañino sobre el que nos habla la Torá, hoy en día no es válido. Era para otra época. ¿Vieron, por ejemplo, cuando uno está hablando de las mitzvot y se nos habla, por ejemplo, de la prohibición de comer cerdo, y de repente viene alguien y me dice, rabino, era por la triquinosis. En esa época había triquinosis, y como había triquinosis, entonces me prohibía el cerdo, y hoy que no tenemos problema con la triquinosis, entonces podríamos comer cerdo. Entonces, de alguna manera lo que nos dice Sefer HaChinuch es tener cuidado, porque de todas maneras el códex para determinar lo que es bueno y lo que no es bueno, tal como lo indica en la Torá, es el Kadosh Baruj Hu, y entonces si él te pondría la razón, enseguida el ser humano, de hecho, si nos ponemos a pensar, los preceptos más problemáticos son aquellos preceptos en los cuales la Torá me da la recompensa o me explica por qué. Un ejemplo, en Masejet Sanedrín,
hay una subida muy interesante acerca de por qué al rey Shlomo le fue mal en su vida, en los últimos años de su vida. Y entonces, ¿qué nos dice? Aparece en Sefer Dvarim qué es lo que un rey puede hacer y no puede hacer. Entonces nos dice, Veloy Arbelo Susim, y no va a incrementar en caballos porque va a hacer volver al pueblo a Egipto. Y Lo Arbelo Nashim, y no va a incrementar en mujeres porque van a desviar su corazón y entonces va a terminar haciendo idolatría y se va a alejar del camino de Dios. Entonces dice los Jajamim en el Tratado de Sanedrín, que dijo Shlomo, era por esto, a mí no me va a pasar. ¿Qué terminó pasando? Compró caballos, se fue a Egipto, se casó con una princesa de Egipto, con una reina de Egipto. ¿Y qué pasó? Tuvo muchas mujeres y hizo un desastre. Por lo tanto, en esa lógica, lo que nos dice el Sefer HaChinuch, si la Torá te lo hubiese dicho explícitamente, vos hubieses encontrado la manera de decir, a mí no me va a pasar, a mí no me va a tocar esto. ¿Sí? O a mí me parece que en la época de la Torá esto hacía mal y hoy no hace mal. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, Sefer HaChinuch plantea esta sanidad del cuerpo y nos explica por qué la Torá no nos lo dijo. Esto es a grandes rasgos y muy resumidamente la postura del Sefer HaChinuch. Ahora vamos a entrar a otra categoría que tiene que ver con la salud del alma. Es decir, aquellos exégetas, en este caso elegimos uno que es Don Itzhak Abravanel, que nos va a plantear que Kashrut es salud para nuestra alma. Itzhak Abravanel, con mucha vehemencia, con mucha fuerza, se va a oponer al punto de vista del Sefer HaChinuch, que dice literalmente, lejos de mí está creer estas palabras, por lo que dice el Sefer HaChinuch. Dado que si esto fuera así, estaríamos dándole a la Torá el mismo estatus que a los demás tratados de medicina que existen. Este no es el objetivo de la Torá ni del santo bendito sea. Hay que decir, Abravanel dice, escúchame, si vos me planteás que la Torá me da una mitzvah, me da un precepto, y ese precepto que me lo da por salud, entonces vos me estás diciendo que la Torá es lo mismo que un tratado médico. Si es un tratado médico, estás reduciendo el valor que la Torá tiene como un carácter de vida, como un carácter de espiritualidad. Entonces Abravanel me dice, la verdad que no me gusta, no me convence. Además, dice Abravanel, vemos que en nuestros días las naciones del mundo que ingieren carne de cerdo, reptiles y roedores, así como aves, fieras y peces de los que la Torá prohíbe, estos siguen siendo fuertes y saludables. ¿Y en qué se basa Abravanel? También en un comentario en donde la propia Torá nos habla de que los pueblos de Canaán, cuando el pueblo de Israel está por entrar a la tierra de Israel, eran gigantes. El propio Dios le dice, vas a entrar a una tierra donde hay gigantes, una tierra que se traga a sus habitantes. Entonces nos está diciendo Abravanel, si estos tipos se alimentan de todas las cosas que la Torá me dice que no, y vos me estás diciendo que hace mal, y de repente la Torá me dice que es gente sana, entonces no entiendo de dónde sacan estas personas para decirme a mí que tiene que ver con una sanidad. En el final de Parashat Shmini escribe Don Itzhak Abarbanel o Abravanel, su sentido no es sino para la salud de nuestras almas. Por eso prohíbe la Torá ciertos alimentos que arrastran a nuestras almas que son puras. De este modo el alma se impurificaría y comenzaría a codiciar lo impuro, expulsando así su pureza. Esto se manifiesta en los deseos y en los actos. Quiere decir que para Abravanel, el alma adquiere ciertas características que aquellos animales prohibidos tienen y de alguna manera lo que hacen es, no sé si la palabra correcta sería enfermar nuestras almas o atentar contra nuestras almas,
llevándonos a codiciar aquellas cosas que no son correctas. ¿Y cómo lo sustenta? Dice Don Itzhak Abravanel. Está escrito en los Salmos, en Sefer Teilim, no retires de mí tu espíritu de pureza. También está escrito, corazón puro creó Dios para mí y un espíritu nuevo y verdadero dentro mío. Entonces, de alguna manera, Abravanel nos trae este tipo de razón para decir, cuidado, porque la Torá todo el tiempo lo que me advierte es que tengo que tener cuidado con mi alma. Y tengo que cuidar mi alma de aquello que me daña para no alterar mi voluntad y para no adquirir de alguna manera características de aquellos animales que pueden dañar nuestra alma. ¿Sí? Esto sería a grandes rasgos la segunda postura, ya que hasta ahora tenemos sanidad física para cumplir con la voluntad de Dios. Salud del alma, de alguna manera, para también estar en sintonía con lo que nos santifica. Sefer Vaikra, Perek Yud Aleph, ¿sí? Capítulo 11, ¿sí? Pasuk Mem Gimel, ¿sí? Versículo 43, nos dice, no harán abominables vuestras almas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminarán con ellos y no se impurificarán por medio de ellos. Entonces, ¿qué nos dice Abravanel? Nos dice, date cuenta que cuando la Torá me dice, nos habla y nos dice respecto de qué animales no podemos ingerir, nos dice, no van a ser abominables vuestras almas con ningún animal que se arrastra, ni se van a contaminar con ellos, y no se van a hacer impuros. Acá tenemos temas que tienen que ver justamente con eso, con pureza del alma. La Torá me pega, kashrut, con pureza del alma. Entonces Abravanel nos dice, muchachos, fíjense esto, fíjense que no se habla de enfermedad, sino de lo que es impuro y abominable para el alma. ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos la postura de Don Itzhak Abravanel que nos marca de alguna manera este concepto de santidad del alma, de pureza de nuestras almas. Y ahora vamos a pasar a Rabbi Haim Moshe Luzzatto, conocido como el Ramjal, ¿sí? Nació en Padova, año 1707, murió en Akko en el año 1746. El Ramjal escribe en su obra Mesilat Yesharim, nos va a plantear lo siguiente. Los alimentos impuros ingresan impureza al corazón y al alma del hombre, hasta el grado en que la santidad de Dios termina alejándose de él. Como se explica en el Tratado de Yomá, dice el versículo, Benitmatem bam, y se van a impurificar con ellos, se impurificarán con ellos. Explican los sabios, no tenés que leer Benitmatem, sino Benitamtem, o sea, no se van a atontar, no se van a letargar. O sea, como que de alguna manera, Rabbi Haim Moshe Luzzatto lo que nos plantea es también un tema parecido a la postura anterior, pero pureza e impureza en el corazón y en el alma, en contexto de que hay alimentos que nos aletargan, que nos atontan, que nos sacan y atentan contra nuestras capacidades y nuestros sentidos para servir a Dios. Ya que la transgresión aletarga el corazón del hombre, ya que genera que se aleje de Dios, el conocimiento verdadero y el espíritu de conciencia que se le da a los piadosos. Dado que Dios va a dar sabiduría, como dice en Sefer Mishlei, los alimentos prohibidos ingresan al cuerpo y se adhieren a él, y entonces de esta manera
encontramos un aletargamiento de nuestro espíritu, ¿sí? Y una impureza que no nos permite tener esa conexión con lo divino, ¿sí? Y de alguna manera incluso hasta puede atentar nuestros ejes, nuestro intelecto, según el Ramjal, para poder de alguna manera conectarnos con lo divino. La otra situación es una situación que tiene que ver con la santidad. La Torá acentúa el tema de la santidad alejándose, o sea, le acentúa al hombre que va a encontrar la santidad alejándose de los alimentos prohibidos. Y entonces acá vamos a encontrar diferentes psukim, diferentes versículos. No se impurifiquen con los animales que se arrastran sobre la tierra. Y serán santos porque santo soy yo. O sea, de alguna manera estos psukim nos pegan la impureza que podemos tener en la adherencia a aquellos animales que no son aptos, ¿sí? Respecto de la santidad. Y no habrás de comer ninguna nevelá, pues pueblo santo son ustedes para el Señor tu Dios. Hoy en día, el término nevelá puntualmente, y en el lenguaje de la halajá también, se refiere siempre a un animal que no es faenado de la manera correcta, ¿sí? Bajo las normas de Shepitá, ¿sí? Sobre esto se enseña, la persona se santifica un poco, y a cambio de esto lo santifican mucho. La santidad consiste en apartarse de la transgresión. Se produce la siguiente relación. Así como yo, Dios, soy santo, también lo van a hacer ustedes. Así como yo estoy apartado de la transgresión, ustedes deben apartarse de la transgresión. Entonces, de alguna manera, el concepto de santidad es que con el cumplimiento de estos preceptos y especialmente mediante la canalización de los sentidos, ¿sí? De alguna manera que nos llevarían a ingerir cualquier cosa, lo primero que se nos viene a la gana, la persona se eleva, se acerca a la santidad y de alguna manera tiene esta sociedad con lo divino. O sea, emular ciertas cualidades que tiene Dios. Así como Dios es santo, nuestra aspiración tiene que ser llegar a la santidad. ¿Y cómo llegamos a la santidad? Mediante el cumplimiento de los preceptos. Esta idea es explicada por el exégeta Rabbi Obadia Sforno. No se impurifiquen de modo que se tornen impuros. Esta impureza se transmite por medio de su forma de comer. Por cuanto al ser yo su Dios, aspiro a que sean santos y se preparen para la santidad, para que de este modo sean santos y constantes en el conocimiento del Creador, y que se dirijan por mis sendas. Esto espero de ustedes para que se asemejen a mí. Esto se producirá cuando cuiden estos preceptos. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, vemos cómo estos parshanim nos llevan de alguna manera y vinculan la mitzvah de Kasherut también al tema de la santidad y la elevación y la relación con lo divino. Gustavo, Sí, señor. si me permitís, Sí, acá aparecen dos conceptos importantes, a mi modo de ver. Uno es el que vos dijiste, imitatio Dei, así se dice, aparece en la misma creación del ser humano, cuando dice que Dios nos hace a su imagen y semejanza. Lo vamos a ver también en una de las dos parashiot, en la segunda parashá que nos toca leer este Shabbat, Parashat Kedoshim, Kedoshim Tiu Ki Kadosh Ani, santos seréis porque santo soy yo. Entonces, por un lado es esto de imitar a Dios e intentar emularlo. Y por el otro lado, lo que vos tenías en el final del slide anterior, sí, tenía que ver
con algo que es muy lindo y que, a ver, a veces pensamos que estos temas alágicos o estos temas religiosos son demasiado complejos, son demasiado complicados, es muy difícil comer kasher, y en el último párrafo aparece algo muy, muy lindo, eh, en donde dicen, esto espero de ustedes para que se asemejen a mí, esto producirá que cuiden, digamos, estos preceptos. Eh, lo que dice es que nosotros podemos transformar nuestra mesa, la mesa de nuestra casa, la simple mesa que tenemos en casa, en la cual comemos todos los días, en un altar. Entonces no hace falta ver lo religioso, lo divino, como algo ajeno, como algo imposible de poder alcanzar, sino como algo cercano, como algo tangible. Y es convertir nuestra casa en un santuario y nuestra mesa en un altar. Y es una forma simple de poder también ver el tema de la kashrut y de lo que la kashrut implica y lo que la kashrut nos invita y nos llama, eh, en un sentido más cercano, más terrenal, por así llamarlo. Mirá, esto que vos decís además, que es la verdad que es excelente, ¿no? Y la verdad que es puesto de una manera muy, muy, muy linda también. Es interesante entender entonces que en realidad esto que parece difícil no es tan difícil porque lo que se nos pide como una manera de acercarnos a la santidad, a poder emular estos principios de Dios, no es ni flotando en el aire ni haciendo cosas imposibles, sino que con lo cotidiano uno puede transformar lo cotidiano en un acto sagrado, uno puede convertir una necesidad tan básica como la de alimentarse en un evento sagrado, en un evento que tiene una santidad impresionante. Cuando uno cuida lo que come, cuando uno de repente puede hacer una bendición antes de comer y que de alguna manera con este mero acto del día a día uno puede de alguna manera acercarse a esa instancia sagrada, ¿no? Entonces es interesante porque no es que se nos pide nada misterioso ni nada que no esté al alcance de nuestras manos, ¿no? Como dice Loba Yamai Mi, no está en el cielo ahora Torah está entre nosotros y es en este mundo tangible que nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos a esta instancia de ser santo, digamos, como que es interesante porque, digamos, Dios no nos pide nada que no seamos capaces de cumplir y en esta cotidianeidad, o sea, permanente, no es tan difícil como uno lo piensa así. Muy interesante lo que decías, Pablo. Gracias. Pasamos al siguiente punto que tiene que ver como Kashrut, como una instancia de dominar nuestros impulsos. Hay un libro muy interesante de Aaron Barth, yo leí algunos fragmentos de ese libro, es muy interesante, en donde él dice, el libro se llama Nuestra generación frente a las preguntas eternas. Y en este libro el autor plantea diferentes conceptos. Por ejemplo, la idea central de esto radica en que cada uno aprenda a dominar los impulsos. En este sentido debemos entender que el judaísmo no pretende que el hombre anule su instinto, sino más bien que sea capaz de dominarlo. Esto también es un elemento interesante, porque de alguna manera yo siempre cuando tengo que dar una opinión acerca, digamos, de las mitzvot y esto y lo otro, yo creo que el primer error que se comete, a mi humilde juicio, es cuando nosotros empezamos a ver a la Torá como un libro de prohibiciones. Yo creo que la Torá ni prohíbe ni permite, yo creo que la Torá regula.
regula nuestras vidas. Es decir, no es que vos no podés comer o vos no podés tomar, no es que vos no podés beber, no es que vos no podés trabajar, no es que vos no podés, sino que cada una de las cosas uno tiene que poder encontrar el equilibrio, de poder dominar ese instinto. Entonces, como que de alguna manera uno trabaja 6 días y el equilibrio es el Shabbat. Uno de repente come carne y uno está, pero de repente hay un límite acerca de qué. Y de hecho, yo no lo puse acá, pero hay un midrash muy interesante respecto de dominar los impulsos, que hay un midrash muy lindo que dice que ya el primer hombre, el primer ser creado, Adán y Jabá, tienen una restricción en realidad en el Gan Eden. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos las opiniones tradicionales respecto de que el primer hombre, los primeros seres creados, no comían carne en el Gan Eden, ¿sí? Que hay algunas Mekorot igual que lo contradicen, por ejemplo, a voz de Rabbi Natán, pero se nos plantea que si los primeros seres creados eran vegetarianos, ya tienen el primer límite. ¿Qué les dice Dios? Hay como un proto-kashrut, hay como un proto-límite. Es decir, ¿qué dice Dios? De todo árbol que hay en el huerto van de comer, menos de este, del árbol del saber del bien y del mal. Quiere decir que ya aún ese primer hombre, sin plantearnos una dieta que tuviese que ver con carne a simple vista, a grandes rasgos, ya tenía un límite. Ya Dios le marca un límite. Dice, vos manejás el mundo, vos sos administrador en este mundo, pero este es el límite que vos no podés cruzar. De este arbolito vos no podés comer. Entonces, de alguna manera, esto también parte de la situación, de encontrar nuestro propio límite también. En algún momento nosotros disponemos de todo, pero hasta acá llegamos. Esto no. Entonces, la voluntad tiene que dominar a nuestro propio instinto. La tradición marca la importancia de la educación precisamente como un camino fundamental y especialmente desde la niñez. Es decir, cuanto antes uno puede empezar a tomar conciencia de estas cosas, por supuesto que uno va a tener muchas más armas para poder dominar esto. Y por último, por eso, digamos, se nos explica que se hace hincapié en las restricciones alimentarias. Entonces, a lo largo de esta presentación intenté, ¿no?, resumir y condensar muchas de las razones que se nos dan en la Torá para poder de alguna manera entender y tener un poquitito más claro cómo hay diferentes aspectos y formas de poder entender la mitzvah de Kashrut desde diferentes ángulos, desde la sanidad física hasta la sanidad espiritual, hasta encontrar nuestros propios límites al respecto para poder tener una vida más consagrada, una vida con santidad. No sé si hay alguna pregunta. Maravilloso, Gusti. 3 visiones distintas sobre la kashrut. La visión de el cuidado corporal, la visión de el cuidado de nuestra alma, de nuestro interior, de nuestra neshama, y por el otro, el tema de frenar nuestros propios impulsos, de saber que como seres humanos tenemos un límite y que no todo en el mundo nos pertenece y nos corresponde. Me gustaría, para que sea un poquito más interactivo, dejar estos últimos minutos que tenemos para que cada uno pueda abrir su propio micrófono, hacer preguntas, dialogar, intercambiar opiniones. La idea es esa. Familia Rivelis, abrieron el micrófono. Adelante. Pregunto, viste, en toda la vida mi familia siempre tenía seguían kasher. ¿Por qué?
porque en aquella época no existía los veterinarios, entonces un joyhead carneaba y sabía cómo hacer y cuál era el animal, que dentro de los animales que se podían comer, que se podía utilizar carneándolo, no golpeándolo, sino que tratando de que de alguna manera toda la sangre se vaya, que tenga su tiempo, ¿no es cierto? Lo mismo pasaba con los animales. Hoy, que en realidad no se ocupan, no se matan animales grandes sin que haya un veterinario, sin que un veterinario controle todo, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Que no se pueda ocupar carne, que solamente la carne tiene que ser kasher. Si hoy en ninguna parte se carnean animales así como se hacía antes, todo pasa por un matadero, todo pasa por un control sanitario, todo pasa de cierto, bueno, perfecto. Hay partes del animal, de la vaca que no se puede ocupar. Ni que hablar con todos los animales que no se pueden ocupar, que eso es real. Y que miles de años antes la gente era tan ignorante que quizás encontraba un animal muerto y lo consumía. Hoy ya es otra realidad. ¿Cuál es el problema? Que no se puede ocupar la carne que no sea carneada por un rabino o por un shoyhead. Gustavo, Sí. todo tuyo, porque además de ser rabino, sos yojet, así que dale para adelante. A ver, primero te quiero decir algo, efectos prácticos. Te quiero contar que yo trabajé en la comunidad de El Salvador y cuando yo recibí mi Kabbalah de Yohet, de Gazot, primero estudié para hacer Yohet de pollos y después hice con el Rab Shlomo Sájarov también mi Kabbalah de Yohet, de animales, de reses. Yo te puedo asegurar que más allá de todo eso, la manera a veces de matar, la forma de comportarse y ciertos estándares no siempre son como los que vos planteás. Es cierto que en la mayoría de los casos sí. Pero de todas maneras, yo lo que te invito a reflexionar es, yo no sé si recordás, en una parte del PowerPoint, es que Kashrut no se trata necesariamente de una cuestión de sanidad, o por lo menos no únicamente. Digamos, yo siempre cuando hay diferentes posturas, elijo siempre integrar lo que cada una de estas posturas. Es como yo trato de obrar en mi vida. Vemos muchos rabinos que muchas cosas pensamos diferentes, pero que de alguna manera son válidas y todos tenemos lo nuestro y tenemos lo que ofrecer y tenemos nuestras razones y todos los argumentos, a mi entender, son válidos. Entonces, integralmente acá no hay solamente un tema de sanidad, hay un tema espiritual. Y cuando uno reduce solamente la mitzvah de kashrut a un tema de salud, a un tema de cómo está faenado el animal, uno termina limitando el precepto, ¿sí? Un precepto tan elevado y tan importante que se nos da en la Torá. Por lo tanto, no puede ser esa la única razón exclusiva para tener esa consideración. Si bien es cierto que hoy hay muchas normas que son importantes, yo también te puedo mostrar, podemos buscar montones de fuentes en donde ya en épocas antiguas, o sea, si vos me decís que la gente lo comía, bueno, ya en tiempos inmemorables la propia Torá nos prohíbe comer eso. Quiere decir que a pesar de la conciencia de que no se podían comer animales que ya estuviesen muertos, o determinadas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se revisa el animal, controlar cuando uno hace la faena del animal, revisar que esté bien de los pulmones, cómo uno tiene que
revisar si hay dudas del animal y todo lo demás, ya estaban dados en tiempos inmemorables, y eso no significa que Kashrut como precepto no siga teniendo una validez en cuanto al tema espiritual. Entonces me parece, humildemente, que el peor error que podemos cometer es limitar Kashrut solamente al tema de cómo está hecha la faena y estándares de matanza y de calidad de nuestros días. Me parece que Kashrut nos trae para ofrecer muchas cosas más, como los argumentos que vimos a lo largo de la protección, de la proyección. Bien. ¿Quién más tiene Perfecto. alguna otra consulta? Yo, Romy, adelante. una consulta. ¿Cuántas horas después de haber consumido leche puedes consumir carne? Ah, qué buena pregunta esa. Y otra. ¿Huevo de codorniz se puede comer? Dos preguntas te dejo. A ver, vamos a empezar. Empiezo por la segunda, que es más simple. Todo animal que es apto para comer, sus huevos se pueden comer. Por lo tanto, la codorniz es un ave que es kosher. A ver, el problema con las aves es la siguiente, que la Torá no es tan explícita en cuanto a la descripción de las aves que se pueden y que no se pueden comer. Sabemos que las aves de rapiña no las podemos comer, y después vamos a encontrar dentro de la tradición, sobre esta pregunta que me haces, vas a encontrar diferentes respuestas. ¿Por qué? Hay lugares, por ejemplo, el pato es kasher, muchos lugares comían pato, en la tradición ashkenazí le dicen kachke, el kachke, ¿ok? Pero vos de repente hablás con gente que viene de Marruecos y no comen pato, pero no es que no se pueda comer pato, sino que ellos no tenían la tradición y no lo conocían tanto. Entonces, hay lugares donde no acostumbraban a comer codorniz, y entonces te van a decir que el huevo de codorniz no se puede, y te van a decir que la codorniz no se puede. En realidad, con la codorniz no hay ninguna prohibición, por lo tanto, huevo de codorniz, según la mayoría de las opiniones y de las tradiciones, se puede comer huevo de codorniz. Ahora, respecto de la pregunta de cuánto tiempo hay que esperar entre carne y leche, eso sería para un shiur aparte, y puedo tratar de resumírtelo de diferentes formas. La realidad indica que a lo largo de las diferentes épocas y diferentes rabinos se enfrentaban al tema de diferentes formas. Resumidamente, sí, para no entrar en muchos detalles acerca de cuántas comidas comían en un día y por eso consideraban 6 horas, existen aquellos que esperan 6 horas, existimos aquellos que esperamos 3 horas, existen los que esperan 2 horas, existen los que esperan 72 minutos, y existen algunos también que incluso se enjuagan la boca, esperan un rato y comen después de eso. Eso tiene que ver con cómo se analizaron las fuentes y cómo sociológicamente, originalmente lo que se plantea en fuentes que aparecen en la Gemara es que se requería, o sea, todo este tema empezaba con que vos comías carne, y si ibas a comer leche, lo que tenías que hacer era enjuagarte bien las manos, hacer una dajá para que no quedara ningún resto de eso en tus manos y que se pudiera mezclar y todo lo demás. Y después empezaron a establecer algunos, por ejemplo, que entre una comida y otra, entre seudá y seudá, entre comida y comida, digamos, de una seudá a otra, si habías comido carne, esperabas a la próxima para comer, y entonces algunos te explican que antes comían 2 veces en el día y entonces eran 6 horas que esperaban. Hay épocas que son muy sorprendentes. En la época de Rashi, por ejemplo, Rashi era de los más mekelim en el tema, y hay fuentes que marcan que, por ejemplo, Rashi, nada menos que Rashi, por eso lo remarco, él comía una seudá y de repente levantaban de la mesa la seudá que habían comido, por ejemplo, de carne,
limpiaban y ponían otra seudá, y eso era de seudá a seudá, y por ahí podían comer lácteo enjuagándose. Pero las opiniones es que por lo menos un rato hay que esperar. Yo espero 3 horas, hay quienes esperan 6, hay quienes esperan 2, y hay quienes siguen también una shitá que en realidad originalmente, el Rab Pablo sabe bien de esto, era una jumbra originalmente, que era la judería holandesa, que en realidad había establecido 72 minutos. Y hay todo ahí, unas discusiones, pero es para hacer una clase en sí misma. Yo estudié este tema con muchas fuentes, con el Rabbi Yosef Kleiner en Israel, que él preparó un trabajo muy, muy lindo, muy interesante sobre esto, y la verdad que da mucho para hablar este tema. Yo ¿Te quisiera quedó, Romy, preguntar te algo. quedó claro o no te quedó claro? Perdón, di muchas vueltas, Pablo, ¿te Mejor pareció que...? imposible. Muchas gracias. Perfecto. Voy a comer huevo de codorniz ahora. Espera, Raquelita, hay una pregunta que hace Faustino en el chat que pregunta ¿por qué no se puede comer el cuarto trasero? El cuarto trasero, a ver, en realidad, si yo dijera que no se puede comer, estaría mintiendo. Hay una manera de comer el cuarto trasero que tiene que ver con una técnica que se llama nikur. Nikur, o sea, la problemática que tiene el cuarto trasero es que el cuarto trasero tiene 2 cosas. Una, el nervio ciático, que quedó establecido después de que Jacob se peleó con el malaj famoso, que vemos el relato en Sefer Bereishit, Parashat Vaishlach. Quedó establecido que no se come el nervio ciático, y además, yo sé que a veces el libro de Baikra es un poco aburrido cuando nos habla de todas las partes de los korbanot, de los sacrificios, pero ustedes leerán que hay una parte, lo que se llama el Helev, ¿sí?, que es una grasa que rodea precisamente muchas de las partes que están en el cuarto trasero. Está prohibido comerla, y eso era lo que se quemaba completamente en el altar. Al tener el nervio ciático que se mete en muchas partes del cuarto trasero, y al tener ese Helev, esa grasa que la Torá nos prohíbe comer, entonces generalmente el cuarto trasero se descarta. No se come, No perfecto. se come, lamentabilísimamente. Raquelita, Bueno, yo quería preguntar porque el tema de kashrut creo que no se circunscribe solamente a los alimentos, sino también a la vajilla y a la forma de guardarlos y de preservarlos. ¿Y cómo se explica eso, digamos, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo figura ese tema el tema de la vajilla y de dónde conservarlos? Bueno, es una situación que data de la época, digamos, de los jajamim, de los sabios, que ellos empiezan justamente a establecer la situación, así como, por ejemplo, yo no puedo mezclar carne con leche, empiezan a ver que hay algunos materiales en los utensilios y en las vajillas que se usan que absorben la grasa, por ejemplo, en este caso, cuando vos comés carne, y que de alguna manera eso generaría mezcla entre carne y leche. Entonces, de alguna manera empiezan a aparecer los materiales que de alguna manera absorben esa grasa, y que con instancias de calor, por ejemplo, y se producen cocciones y todo lo demás, que adheriría la grasa de la carne en un producto lácteo y viceversa. Entonces, de alguna manera, al entender que hay vajillas que absorben, ¿sí?, y que adherirían esos aditivos a los otros alimentos, entonces ahí está el tema. Y otra, perdón, gracias. Otra pregunta que quiero hacer es si aparenta, por eso esa me da la impresión hablando con gente, que hubiera o que hubiese distintos grados de kashrut. O sea, hay gente que si no come carne, digamos, ni pollo, ¿no es cierto?, ningún tipo de carne, dice, bueno, yo como kasher y no como carne, pero quizá, digamos, en la casa no se respeta el tema de la vajilla, porque habrá quien en la casa come también carne, ¿no es cierto? O guarda, digamos, la carne conjuntamente con la verdura, etcétera, en la misma heladera o nevera, no sé cómo le dirán, en Paraguay.
¿cómo se puede calificar eso, ¿no es cierto? Que así como cada judío, digamos, hace su propio Shulchan Aruch, digo yo, también hace su propia kashrut. Bueno, es cierto, tenés razón que hay distintos niveles de kashrut, pero vos hiciste mención a algo que yo me quiero permitir decirte. Yo creo que en el judaísmo a veces se confunde lo que es una jumbrá de lo que es el cumplimiento como corresponde de la halajá. Voy a explicarte qué es una jumbrá. Una jumbrá es cuando yo voy más allá de lo que dice la ley. ¿Qué quiero decir esto? Si yo como rabino te enseño a vos la jumbrot, las cosas más estrictas, las que están por encima de la ley, como si eso fuese lo que hay que hacer, yo estoy cometiendo un error garrafal. En general las jumbrot son jumbrot personales. Yo puedo tener una jumbra, pero no significa que porque yo la tenga, te tengo que enseñar a vos esa postura, como si fuese la única variable. Entonces el gran problema es que a nuestros oídos llegan muchas máximas que a veces no terminan siendo del todo correctas. ¿Por qué? Porque nadie dijo que es obligatorio tener 2 heladeras. Si vos tenés 2 heladeras, por ahí se te hace más cómodo separar lo cárneo o lo lácteo. Pero vos podés tener una heladera y podés tener perfectamente dentro de tu heladera las cosas perfectamente separadas. Entonces el gran problema es que muchas veces nos meten esos mensajes tan extremos que nosotros creemos que si no llegamos al punto máximo que nos plantean, no lo estamos haciendo del todo bien, y eso es un problema. ¿Se entiende? Entonces, hay cosas en las que uno tiene que, o sea, yo creo en ser estricto en lo que uno tiene que ser estricto, y creo que no es necesario ser más estricto de lo que cuenta en lo que no hace falta. Entonces, hay que romper ciertos mitos. Y a veces la jumbra, lo estricto nos llega como si eso fuese lo que sí o sí hay que hacer. Y creo que ahí está el problema. Eva quiere hacer una pregunta, así vamos a ir finalizando. Más que pregunta, es algo personal. Yo le agradezco a Gustavo lo que dijo y me alegro de saludarlo. Encantado. Y de comentarles que yo vengo de una casa ortodoxa. Yo, después de que no se podía tener digamos, todo kasher en Moisés Ville, volví a la kashrut. O sea, yo tengo todas mis cosas separadas. La heladera no, tengo una heladera. Y en la casa de mis abuelos había un solo horno, grande, pero había un solo horno. Se cocinaba en la misma cocina, con diferentes, por supuesto, había vajilla para carne y vajilla para lácteos. Y la separación también en horarios, en algunos dicen 2 horas entre leche y carne, y más entre carne y leche. Pero bueno, eso es una cuestión, sabemos, del lugar y del grado. Con respecto a Pesaj, hay vajilla especial para Pesaj. En mi casa lo hay. Cambió todo. Hay quienes cayerizan la vajilla y la vuelven a usar. No toda la vajilla sirve para hacerlo. Creo que es así. Exacto. Ustedes me dirán. Sí, correcto. Bueno, era simplemente aclararles un poquito el panorama, y a veces uno no sabe cómo utilizar las cosas y se encuentra con un panorama distinto y diferente, y se puede cambiar y hay cosas que no podemos cambiarlas. ¿Qué pasa con un cubierto que es metal y madera, por ejemplo, cuando, sin darnos cuenta, cayó del lado de donde se lava
digamos, leche, y eso es un cubierto de carne. Eso sí es una pregunta. Eso sí es una pregunta. A ver, en general suele no pasar nada. Suele no pasar nada en el sentido de que, a ver, las normas de separación, yo en general suelo tener todo separado, yo soy medio maniático con kashrut, ¿no? Pero lo que quiero decir es que vos tenés una bacha, vos vivís en un lugar donde tenés una sola bacha. En realidad, está bien, no, te pongo un ejemplo. Vos podés usar esa misma bacha. En general, la permanente concentración de agua caliente y de detergentes y antigrasas y todo lo demás suele absorber mucho en una pileta donde permanentemente pasa. Digamos, si a vos se te cae, digamos, el cubierto y no tenés alguna fuente de mucho calor y todo lo demás donde vos podés considerar, porque el calor a veces es un problema, digamos, no pasa nada. ¿Entendés lo que te digo? O sea, incluso si algo se te hubiese descayerizado y se te descayeriza en frío, lo podés enjuagar con frío, como se descayeriza, se hace cayer, pero si a vos se te cae un cuchillo alguna vez en donde lavás, o sea, de carne, donde lavás los lácteos, no pasa absolutamente nada. Le pegás una enjuagadita y está bien. Cuando yo era chica, en mi casa se cuidaba muchísimo. Y bueno, un día una de mis hermanas tomó un cuchillo, correspondía, no me acuerdo si carne o leche, para usarlo para inverso, digamos, y la costumbre era clavarlo en la tierra. Ujú. Sí, existe eso, totalmente. Pero eso es Eso, un recurso, sí. no, eso, digamos, tiene que ver porque la tierra cayeriza, hace como que separa, como que divide y te limpió el error. Es Pero tan eso simple como eso. se puede usar en un caso donde vale la cayerización. Yo lo que Claro. te respondo es, si a vos se te cayó el cuchillo de carne donde lavás el lácteo, en principio no pasa nada. A eso me refiero. Perfecto. ¿Okay? Yo creo que lo que nosotros podemos sacar en limpio es utilicemos la kashrut como un sistema que alimente nuestra alma, que enriquezca nuestra pertenencia al pueblo judío, pero no hagamos de eso una locura, porque si no termina siendo otra cosa que la kashrut no debiera ser, ¿sí? Exactamente. Creo que va por ahí el sentido de lo que el rabino Gustavo nos quiso compartir esta tarde-noche. Agradecerle muchísimo a nuestro moré, a nuestro invitado, al rabino Gustavo Katsuni. Agradecerle muchísimo a todos los amigos, a los chicos que se sumaron de Paraguay. Bienvenidos. Que podamos hacer más encuentros y enriquecer nuestras comunidades. ¿Ok? Les mando un gran abrazo a todos. Que tengan una buena noche. Cuídense con el COVID y nos estamos viendo. Abrazo para todos. Muchas gracias. Un gusto grande, un honor. Gracias. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias por toda la información. Chao.